Vamos a comenzar la sesión de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Bollo y yo soy el técnico de proyectos sociales de la Asociación Colombina y Castilla-La Mancha y nos juntamos hoy para tener la segunda sesión sobre el proyecto La Guerrera Masái 2, sobre mutilación genital femenina en nuestra región. Entonces, la sesión de hoy tratará sobre reflexiones en torno al deseo y será impartida por Lidia Luque de la Asociación Sexológicas Escuela. Entonces, bueno, primero para presentarnos un poco, la Asociación Colombine es una asociación nacida en el año 2006 que realiza su actividad principalmente en dos ámbitos, que es la inclusión sociolaboral, formación para el empleo, asesoramiento para el autoempleo y demás, y también en género, ¿no? Prevención y tratamiento de la violencia, que es, digamos, que el proyecto en el que nos encontramos se engloba más en este eje. Y desde el año 2010 forma parte de Red Araña, sobre todo desarrollando los proyectos en Castilla-La Mancha. Entonces, a raíz de eso, hemos ido generando a lo largo de los años una serie de alianzas, entre las que destaca con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que es el financiador del proyecto de hoy, la Guerrera Masái 2, que es la continuación de la Guerrera Masái 1 que se hizo el año pasado. Es un proyecto, como he comentado, financiado por el Instituto de la Mujer y que busca concienciar y aportar herramientas a los profesionales de la salud de Castilla-La Mancha sobre mutilación genital femenina. Entonces va a ser a través de los recursos de la web y también a través de las sesiones charlas, que van a ser 4 en total. La de hoy es la segunda. Aunque está un poco destinado a profesionales de la salud, realmente está abierto a cualquier persona interesada. Entonces, bueno, ya entrando un poco en la charla de hoy, se va a profundizar en el concepto de deseo, más allá de un modelo reproductivo y genital, abordando la mutilación genital femenina desde una mirada sexológica. Entonces, se tratarán bastantes interrogantes que se pretenderán contestar a lo largo de la sesión, como qué es el deseo, es posible estar ausente del deseo, el deseo contra lo que se debe desear o lo que digamos es convencional y por ejemplo, si una mujer mutilada ha dejado de sentir deseo, ¿no? Entonces, para ello, yo solo hago la presentación porque tenemos, como comenta Lidia Luque, que es la presidenta de la Asociación Sexológicas Escuela, eh, que hace educación y asesoramiento sexológico en todo tipo de colectivos. Entonces, ella es doctora en sociología y antropología y especialista en distintos temas relacionados con la violencia de la sexualidad en distintas culturas. Tiene multitud de publicaciones y colabora habitualmente con varias universidades, entre las que destaca la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, si me confundo, que ya me rectifique. Y bueno, dicho esto, esta pequeña presentación, pues nada, daros muchas gracias a todo el mundo por juntarnos aquí. Creo que el tema lo merece y que es importante darle un pequeño espacio al menos. Entonces ya con eso le doy la palabra a Lidia y así comience ya la sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Asociación Colombina y gracias, Eduardo, por contar conmigo y nada, que para mí es un placer poder estar esta tarde hoy con vosotros. Poco a añadir a lo que ha comentado Eduardo. Y bueno, la verdad es que el tema da mucho de sí, porque es verdad que sabemos muchísimas cosas enfocadas, ¿no? Cuando buscamos información de qué es la mutilación genital femenina, pues nos podemos encontrar con el hecho de qué es, qué tipos hay, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el tema del deseo pues queda ahí como que no queda muy claro lo que es, ¿no? Que es lo que yo quería hoy profundizar, ¿no? Y más en un tema tan delicado como es la mutilación genital femenina. Entonces sí que es verdad que lo voy a contextualizar porque bueno, tampoco conozco el perfil de los que estéis aquí para ver la ponencia, pero bueno, también yo creo que es necesario un poco contextualizarlo y entender de qué estamos hablando para adentrarnos en la mujer mutilada y la vivencia del deseo, ¿no? Que es de lo que queremos hablar. Os voy a compartir un PowerPoint que tengo aquí como guioncito. ¿Se ve bien?
No sé si lo veis. Sí, se ¿Sí? ve bien. Sí. Vale. Vale. Bueno, pues tengo aquí un sumario, ¿no? De en lo que me voy a adentrar. Primero, pues quiero aclarar la palabra deseo, de qué vamos a hablar realmente. Y luego vamos a adentrarnos en lo que es la mutilación genital femenina, qué es, las líneas de actuación que hay hoy en día, ¿no? Lo que se está haciendo, el concepto y, y esa coordinación entre los profesionales en lo que se viene trabajando, ¿no? Por eso he puesto esas líneas de actuación. Y luego me voy a adentrar realmente en la perspectiva sexológica, cómo lo vemos los sexólogos en la misma línea de la que voy a hablar al principio, ¿no? En cuanto a ese deseo, ¿no? De si hay deseo o no deseo, si podemos dejar de sentir deseo, ¿no? Eh, luego, a ver, un segundo. No puedo bajar el PowerPoint ahora. Las causas y consecuencias, desmontaremos algunos mitos, ya sea desde la perspectiva sexológica, sanitaria, educativa, y terminaremos con algunas conclusiones. Bien, primero, para hablar de qué es el deseo, deseo siempre lo relacionamos con el tema del eros, ¿no? Por eso os he puesto ahí lo del origen de eros. Eros, erotismo, erótica, ¿no? Cuando hablamos de erótica hablamos de deseos. Pero muchas veces la erótica lo confundimos también con la palabra sexual, con sexualidad, ¿no? Entonces me gustaría aclarar lo que es sexualidad y lo que es erótica. Entonces me parece imprescindible para poder comprender de lo que vamos a hablar a lo largo de la ponencia. Cuando hablamos de erótica estamos hablando de nuestras vivencias, de cómo nos vivimos, cómo nos sentimos, independientemente de los genitales que tengamos, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo os voy a hacer una pregunta para haceros partícipe un poco. ¿Creéis que soy un hombre o una mujer? ¿Qué diríais? Si alguien quiere participar vía WhatsApp, Sí, o pueden no sé si contestar a podéis través del hablar chat. Del chat pueden por contestar. el chat. Sí. Por aquí dice mujer. Ujú. Bien, por aquí veo el chat. Pues mujer, pues todo apunta a mujer. Ujú. Muy bien. Vale, me veis como una mujer y yo me siento mujer y así lo transmito, ¿no? Pero claro, yo soy mujer, pero en este momento, evidentemente, pues no me veis los genitales, ¿no? Y aún así decís que soy mujer. Entonces, pues nada, es simplemente pues una especie de juego así rápido que he hecho, pues para que veáis claro y que muchas veces, pues en base a cómo nos sentimos y cómo queremos transmitir que nos vean los demás, pues hay muchas maneras de ser hombre y de ser mujer. Yo también me podríais ver mujer igualmente si llevas el pelo corto, si llevas unos vaqueros, ¿no? Aún así, pues probablemente me seguiríais viendo mujer. Pero como os he dicho, hay muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser mujer, ¿no? Estos roles, cuando estamos hablando de culturas, no siempre están en otras culturas están incluso más definidos. El rol del hombre y el rol de la mujer, ¿no? En otras sociedades. Y hay una complementariedad. Es decir, que cuando esos roles dejan de complementarse, pues puede dar lugar a una crisis sexual. ¿Vale? Entonces se pueden complementar tanto las tareas del hombre como las tareas de la mujer, el rol del hombre, el rol de la mujer. ¿Cuál es la dificultad que ha pasado a lo largo de la historia con el tema de los roles? Pues que un sexo se ha superpuesto sobre otro, ¿no? Ahí es donde radica el principal problema, ¿no? Porque si se complementan las actividades, los roles, las funciones, ¿no? Pues bueno, yo hago lo que hago y mi pareja pues hace lo que haga en casa, por ejemplo, ¿no? Pero ni él pisa lo que yo hago ni yo lo que pisa él, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues eso en muchas culturas está muy, muy definido, ¿no? Entonces, cuando se rompe eso, pues entran ahí en una crisis sexual. Si ahondamos un poquito más, ¿no? En el tema yo cuando he ahondado
la cultura en la que más he profundizado, por ejemplo, es en sociedades árabes, ¿no? Entonces, al llegar a España, pues podemos ver que se han visto, cuando os pongo ahí el tema de individuo y sociedad, pues que esos roles que ellos y ellas, con los que se sienten bien porque su deseo es la aprobación social, ¿no? Cuando hablo de propios deseos versus deseos ajenos, pues a lo mejor mi propio deseo es la aprobación social. Entonces ahí no hay ningún problema. La dificultad radica en cuando yo deseo algo distinto a lo que desea el otro, ¿no? Ya sea en una misma pareja o a nivel de grupo o a nivel más allá social, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces con que muchos inmigrantes han venido a España, tienen los roles muy definidos en pareja, pero sin embargo, pues por ejemplo, el hombre deja de trabajar y la mujer se ve obligada a trabajar, ¿no? Entonces ahí pues tienen que readaptar sus funciones, ¿no? Pero bueno, me desviaría del tema y tampoco quiero desviarme, es simplemente para dar unas pinceladas al tema del que estoy hablando. Bien, distinguimos sexualidad, es la vivencia, ¿vale? Mi vivencia, cómo me siento y me vivo como mujer. Pero si hablamos de erótica, es la expresión de la sexualidad. La expresión de la sexualidad, ahí estamos hablando de deseo, ¿vale? De deseo, y el deseo, pues yo puedo desear, pero puede que no se cumpla, ¿no? Cuando deseamos algo, cuando estamos soplando las velas, en infinidad de ocasiones, cuando pasa una estrella fugaz, en muchas ocasiones, ¿no? En las que pues deseamos cosas que podrían cumplirse o podrían no cumplirse. Entonces aquí estamos hablando tanto de conductas, de la expresión de nuestra sexualidad, como del tema del deseo a nivel de fantasía, ¿no? De imaginario erótico, ¿no? ¿Es posible sentir falta de deseo? Aquí es donde me voy a adentrar en el tema que nos ocupa. Eh, Todos y todas deseamos. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando la gente viene a la consulta? Pues que vienen a lo mejor, nos encontramos con muchas mujeres que vienen y nos dicen que no sienten deseo. Entonces yo pues suelo preguntarles, ¿no sientes deseo? ¿No te gusta que te toquen, que te besen, que te acaricien, que te mimen? Eso es deseo. ¿De qué estaríamos hablando entonces? Que no deseo lo que la otra persona quiere que desee. Pero esto sucede tanto en hombres como en mujeres, como en un niño, en una niña, bueno, en infinidad de ocasiones, en diferentes grados, ¿no? Y connotaciones eróticas diferentes, ¿no? Bien, entonces no se puede no sentir deseo, todos deseamos, y de hecho el deseo es libre, es totalmente libre, podemos desear lo que queramos, ¿no? Y no podemos evitar lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor deseamos algo que no podemos llevar a cabo, ¿no? Dependiendo un poco de la cultura que nos rodee, si ese deseo es aprobado o no a nivel social. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O bien lo reprimimos, ese deseo, y vivimos con un deseo reprimido, o bien lo aceptamos y lo vivimos sintiéndonos bien con nosotros mismos y con los demás, o bien se encauza. En muchos casos, tanto en nuestra cultura como en otras culturas, en las que hay gente a lo mejor, por ejemplo, que lleva una doble vida o que lo encauza de tal manera que se sienta bien, no expresando del todo realmente lo que desea, ¿no? Bien, ahí os he puesto esta fotito que veis, que me gusta mucho, es Eros. Eros, de ahí viene la palabra erotismo, ¿no? Es el dios Eros que se habla, bueno, hay muchas leyendas de dónde viene Eros, de quién fue hijo o no. Se habla de que fue hijo de Afrodita, ¿no? Por ejemplo, que de hecho Afrodita tiene unos celos terribles de Psique cuando él se fija en Psique y la ve bellísima más que ella, entonces manda a Eros, ¿no? Para que haga daño a Psique y acaba enamorándose de ella y la rapta, ¿no? De ahí el cuadro ese del rapto de Psique. Pero bueno, esto a nivel de curiosidad. Vamos a adentrarnos. La influencia cultural, como os decía, es muy importante, ¿no? Es muy importante en el sentido de que muchas veces pues, nos podemos vivir de una manera, pero claro, la influencia cultural juega mucho
para que vivamos de una manera u otra esa vivencia sexual que sentimos, ¿no? Ya si nos adentramos en el tema que nos ocupa, estamos hablando de la importancia del mantenimiento de prácticas tradicionales que se mantienen de generación en generación. Cuando hablamos de costumbres, también quiero desmontar el mito de que no todas las costumbres de las sociedades árabes, por ejemplo, africanas, no todas las sociedades árabes, por ejemplo, las costumbres que tienen se basan en la religión, ¿vale? Hay muchas costumbres, pues como mantener la virginidad, por ejemplo, pues eso es una costumbre local, al igual que ha sucedido en España o sucede en muchas culturas, o la cultura gitana, no va relacionado a la religión, aunque muchas veces, muchas mujeres nos lo relacionan con la religión, ¿no? Pero no deja de ser una costumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas costumbres que se mantienen en una cultura, pero luego hay otras prácticas tradicionales que podrían resultar perjudiciales cuando estamos hablando de la mutilación genital femenina. ¿Qué sucede con el tema de la influencia cultural? Pues ahora aquí os he puesto lo que son las mutilaciones genitales femeninas, ¿vale? Según la OMS, que serían unas prácticas que comprenden todos los procedimientos que involucran la excisión parcial o total de los órganos genitales externos de las mujeres o cualquier daño a los genitales femeninos sin que haya motivos médicos o de salud. No sé si habéis ido a alguna ponencia en la que probablemente algún sanitario o algún sanitaria os ha hablado de los tipos, si no los vamos a ver así en plan resumen en esta ponencia. Entonces, pues bueno, aquí vemos los genitales femeninos en estado normal. Si veis por ahí, veis la vulva en estado normal y luego pues posibles dificultades en un genital femenino que no está mutilado. Nos encontramos con dispaurenia, con dificultad en la lubricación, con dificultad para alcanzar el orgasmo, etcétera. Y esto estamos hablando en una mujer que no está mutilada y que siente dolor en la penetración, sequedad, que no alcanza el orgasmo, ¿no? Entonces, bueno, me vienen muchas dificultades de mujeres que no están mutiladas en este sentido y también, pues, qué es lo que se trabaja, ¿no? Cuando vienen a consulta. Pues muchas veces también se trabaja ese sentido, ¿no? Tendríamos que hablar de un modelo reproductivo que ha estado vigente a lo largo de muchísimos siglos, como ya sabemos, ¿no? En el que la mujer ha tenido una función totalmente reproductiva, ¿no? Que su función era ser madre y estaba relegada al espacio doméstico, lo cual sucede aún en algunos ámbitos y en algunas culturas, y el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este modelo reproductivo? Pues que, claro, ha durado tanto a lo largo de la historia que aún pues, nos quedan esos matices, por lo cual la sexualidad muchas veces se vive desde lo genital. Entonces, cada vez que hablamos de sexo, siempre se relaciona con, bueno, siempre no, pero en muchos casos se relaciona con lo genital, ¿no? Si nos ponemos a pensar en, por ejemplo, en la palabra sexo, ¿qué os viene a la mente? Ponérmelo por WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué pensáis cuando os digo la palabra sexo? Tener sexo o sexo a secas. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Alguien quiere comentar algo en el WhatsApp? Ah, por aquí. Placer. Ujú. Pensamos en placer, el sujeto que soy. Ujú. Conocerte a ti misma. Ujú. Fenomenal.
Vale, entiendo que, claro, todos los que entráis aquí, pues tenéis ya trabajáis todo la educación sexual por lo que estoy viendo. Pero bueno, imaginaros que hago esta pregunta, pues muchas veces nos pasa en un entorno, por ejemplo, cuando vamos a un aula de educación secundaria, ¿no? Que cuando les preguntamos qué es el sexo, pues vemos que ahí falla algo, ¿no? Que está muy enfocado a lo genital, porque nos suelen contestar. Entonces, realmente, ¿qué está pasando con la educación sexual? Que lo lanzo ahí también, ¿no? Pues nos suelen hablar de sexo, de tener sexo en relaciones pene-vagina, ¿no? Mantener un coito, de los genitales, ¿no? El sexo húmedo, ¿no? Ahí estamos hablando de los genitales, ¿no? Entonces, pues bueno, sexos, más que sexo, hay sexos, ¿no? Hay pues hombres, mujeres que se relacionan de muchas maneras, hombres con hombres, mujeres con mujeres, bueno, hay un poco el tema del sexo. Pero bueno, a lo que iba, que me voy desviando en muchas cosas, el tema de que lo enfocamos muchas veces cuando una mujer llega con dolor en la penetración, pues muchas veces realmente se le indica, porque desde una consulta sexológica em, siempre hay una coordinación con el ámbito sanitario en este aspecto, ¿no? Entonces siempre se le indica que tenemos que saber también que esa mujer no tiene ninguna dificultad fisiológica. Entonces, si vemos que no hay ninguna herida, ni hay nada que le impida mantener un coito, ¿qué está sucediendo, no? Pues muchas veces a lo mejor es simplemente pues que no hay deseo, o cree que le va a volver a doler, entonces los músculos pélvicos de la vagina se cierran, entonces a nivel psicológico esto juega muy malas pasadas, ¿no? Entonces el dolor actúa como mecanismo de defensa. Los músculos pélvicos de la vagina se cierran y se siente dolor. Entonces no vale eso del poco a poco, de voy despacio y no te va a doler. No, ¿por qué? Pues porque los músculos se han contraído, entonces va a doler, ¿no? Aunque se vaya poco a poco. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que si la mujer pues cree que le va a volver a doler, no está relajada o no hay un deseo real, pues puede sentir dolor. Imaginaros que esto nos lo llevamos a una mujer mutilada, ¿no? O la dificultad de lubricación, ¿no? Pues que hay sequedad, ¿no? Si hay sequedad, pues puede que haya más dolor. Entonces tenemos que también que trabajar el deseo. ¿Qué desea esta mujer con su pareja? ¿No? Puede que haya deseos diferentes, tenemos que ver cómo los pueden gestionar, ¿no? Para que las dos personas disfruten de una relación, ¿no? Pero bueno, ahora cuando hablemos de la mujer mutilada, vuelvo al tema. Bien, aquí vemos, antes os he enseñado los genitales femeninos externos y aquí los vemos por dentro, ¿vale? Bien, aquí vemos el clítoris. ¿Qué sucede con el clítoris? ¿Veis? Que tiene ahí, el clítoris botón mágico de placer. El clítoris realmente la única función que tiene es la de dar placer. ¿Vale? Si estamos hablando de culturas en las que la reproducción es tan valorada, pues el clítoris pues se le relega a un segundo plano en muchas culturas, ¿no? Entonces ahí vemos, veis que las partes del clítoris, pues habla también, veis los labios, tiene labios menores, el cuerpo cavernoso, el glande del clítoris, el prepucio, ¿no? Y pues también cuando se toca el clítoris, que muchas veces puede ser tan placentero como doloroso, todo hay que decirlo, porque si el clítoris muchas veces pues, se toca de manera directa, pues también puede ser muy doloroso, ¿no? Porque tiene muchísimas terminaciones nerviosas, por eso es tan placentero, pero pues también puede escocer, puede doler, ¿no? Entonces, bueno, para que sepáis ahí cómo es el clítoris y que al fin y al cabo pues tampoco es algo así, no es simplemente un botoncito, que cuando se excita pues también se pone erecto el clítoris también, ¿vale? Bien, aquí vemos los diferentes tipos de mutilación femenina que los voy a comentar un poco por encima, ¿no? Los de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿vale? En el tipo primero, que sería la escisión del clítoris como tal, que simplemente se quita el clítoris, y luego pues hay otros tipos, eh,
en el que hay una escisión de los labios menores o de los labios menores y mayores, ¿no? Luego ya si hablamos del tipo 3, hay varios tipos del tipo 3, como veis hay tipo 3 y tipo 3, pues sería el tipo 3A y tipo 3B, aunque no venga definido. Entonces el último, veis que está como cosido, pues ese realmente es el más fuerte, ¿no? Porque se ha cerrado totalmente a la mujer y lo que se hace es que se le deja un orificio simplemente para orinar, ¿vale? Y eso se vuelve a abrir, por ejemplo, cuando dan a luz y luego se vuelve a coser, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues este tipo de intervenciones pues pueden ser muy perjudiciales en el sentido de la dificultad que puedan tener para orinar, de todas las hemorragias que pueda tener, ¿no? De todos, pero bueno, esto ya es un aspecto sanitario, no quiero meterme en ello, pero voy a volver sobre ello si me da tiempo. Bien, aquí he hecho simplemente pues como una línea de algunas fechas que yo he considerado importantes en las que se va trabajando la mutilación genital femenina. Tenemos que tener en cuenta que es algo internacional, de todo el mundo. No es algo que simplemente se trabaje de una cultura hacia otra, sino que en gran parte de los países, ya sea de Europa, de África, de Asia, de América, ¿vale? De todos los continentes están trabajando en la eliminación de la mutilación genital femenina. Entonces, bueno, yo he destacado ahí, por supuesto, como primera fecha, como punto de partida, la Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, pues veis ahí algunas fechas que he destacado, como pueden ser la Convención del Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, algunos seminarios, por ejemplo, ahí he destacado el primer seminario regional en Sudán ese mismo año, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales en el 69. Luego en el 89 he destacado la Convención de los Derechos del Niño, que diréis, ¿por qué he metido ahí el tema de la Convención de los Derechos del Niño? Porque siempre que hablamos de los derechos del niño, pues también hablamos de fertilidad, de anticoncepción, entonces en esa convención se trabajaron todos esos aspectos. En 1984, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, que bueno, se puso en vigor en 1990, pero se empezó a trabajar en el 84. En el 93, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Luego, pues la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, la del Cairo, la Conferencia sobre la Mujer en Pekín. Esta del Cairo fue bastante importante porque se profundizó en el tema de la mutilación genital femenina, por ejemplo, y luego pues he destacado pues, la Carta Africana de Derechos Humanos del 97, la Declaración de Addis Abeba, la Comisión de los Asuntos Internacionales y Humanitarios y Culturales, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Resolución del Parlamento Europeo, el Protocolo de Maputo. Luego el convenio de Estambul, este también muy importante, tanto el del Cairo como el de Estambul. Si queréis profundizar en el tema, pues podéis buscar información. La Asamblea General de la ONU en el 2012, en el 2014 las conferencias internacionales de población y desarrollo del Cairo. Y bueno, España entra en este convenio, lo he puesto ahí como inciso, ¿no? Que entró en el 1 de agosto del 2014 y luego he puesto como fecha así más, así de las más últimas en las que se ha trabajado la mutilación genital femenina, pues la agenda de la que se habló en la Organización de Naciones Unidas hace 5 años para programar de aquí al 2030 un desarrollo sostenible que incluye la eliminación de la mutilación genital femenina. Bien, esto a modo de síntesis, siguiendo muy rápido, ¿vale? ¿Quién practica la mutilación genital femenina?
En general la practican mujeres de edad avanzada, os he puesto ahí una foto, pero también en algunos casos lo pueden practicar curanderos. ¿Cómo se practica? Bueno, ¿y dónde se practica? Normalmente se practica, se ha practicado mucho en mujeres que han pasado a la vida adulta, ¿no? Como un ritual. Pero cada vez más se ha ido practicando en niñas. ¿Por qué? Pues para evitar que se rebelen, que no se lo quieran hacer, porque es muy importante para su cultura y, bueno, también para eliminar el hecho de que puedan recordarlo, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues no deja de ser una especie de intervención, ¿no? Que pueda ser recordada y luego, pues dependiendo de las consecuencias que pueda tener detrás, pues cada vez pues, se ha ido practicando a edades más tempranas, ¿no? ¿Dónde se practica? Pues bueno, muchas veces se practica en las mismas casas, se pueden usar cuchillas, lo que pasa que también es verdad que en algunos países, por ejemplo en Egipto, se ha ido medicalizando y se ha ido usando anestesia, ¿no? Pero bueno, aún así, pues no deja de ser una práctica muy, muy, muy peligrosa, ¿vale? Bien, aquí os he puesto así a nivel general, como veis, no es una cuestión desmontando el mito de que la mutilación genital femenina sea algo que se practica en África. Como veis, se practica en todo el mundo, ¿vale? Ahí viene ahí la fuente, ¿vale? Que podéis recurrir a ella para verlo así más detenidamente. Veis que se practica totalmente en todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en un porcentaje más alto en algunos países. En España, de hecho, también se ha practicado. ¿Qué sucede? Que desde el 2015 está prohibido. Entonces hay todo un protocolo de actuación en el caso de que veamos que haya personas, familias en España que quieran practicar la mutilación genital femenina, por ejemplo, a sus hijas. Entonces, pues se van a sus países a realizársela. Entonces hay todo un protocolo de actuación para evitar que eso suceda, porque está prohibido, ¿no? Aquí os he puesto, por ejemplo, el tema de que no podemos hablar de países practicantes, aunque veáis este mapa, ¿no? Más que países son etnias. No podemos hablar de en este país se practica y en este no, porque en muchos países se habla de etnias practicantes, ¿vale? Por ejemplo, en Senegal se practica la mutilación genital femenina, pero por ejemplo la etnia Wolof no lo practica, ¿vale? O la Yola o Serer, ¿vale? Os las he puesto ahí abajo. Y luego pues he destacado ahí algunas etnias practicantes, simplemente a nivel informativo, ¿vale? Y dónde se sitúan. Esto en África. Aquí os he puesto por tipos, veis que la tipo 3 se practica en Sudán, Omán, Yemen y Somalia. Y en el resto se practican más mutilaciones tipo 1 y 2. ¿Veis? En España os he destacado ahí la mutilación genital femenina, cómo se ha ido practicando a fecha del 1 de enero del 2016. Ya os he dicho que a partir del 2015 está prohibido y hay todo un protocolo de actuación. Aquí os he puesto pues, todos los países en los que está prohibido. Como veis, cada vez en más países se está prohibiendo la mutilación genital femenina. Entonces, con todo esto, para contextualizarlo un poco, vemos que tiene que haber una intervención coordinada interdisciplinar, un enfoque multidisciplinar, como os he puesto ahí, ¿no? Entonces, hay todo un ámbito de actuación en los que se coordina la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por supuesto, pues hay información, hay cada vez más sensibilización, una atención y valoración de los posibles riesgos, ¿no? Y bueno, luego en caso de que haya que recurrir a fiscalía pues hay un trabajo coordinado. Aquí así a nivel de resumen, pues os he puesto aquí pues las líneas de actuación que venimos haciendo a nivel multidisciplinar, ¿no? De sensibilización, prevención, implicación de todos los agentes locales, migratorios, la línea de intervención con un diagnóstico individualizado, confidencial, los puntos de partida,
La transversalidad, la formación de profesionales y mediadores, interdisciplinaridad, coordinación, compromiso político, institucional, accesibilidad para todos, participación, trabajo con comunidades enteras, concienciación de las consecuencias, visibilidad de aquellos que se oponen a la práctica y participación masculina. Bien, desde el ámbito de la sexología, nosotros y nosotras como sexólogas, ¿cómo lo trabajamos cada vez que trabajamos con, por ejemplo, en un taller con un grupo de mujeres? Porque en general, es verdad que muchas veces es complicado trabajarlo en pareja, ¿no? Entonces, es verdad de que si hacemos un tipo de talleres de este tipo, no son talleres enfocados a la eliminación y información de la mutilación genital femenina. Son talleres con un título más atractivo para ellas o para ellos, en el que tratamos muchísimos temas. Y este tema pues puede salir o no salir, ¿no? Pero lo que hacemos es informar a las mujeres también del conocimiento de nuestro cuerpo. De hecho, nuestros genitales muchas veces no los conocemos, ¿no? Entonces, incluso las invitamos a que los conozcan, que se los miren en el espejo, por ejemplo, ¿no? También, evidentemente, los genitales externos masculinos son más visibles, ¿no? Pero luego los nuestros, pues muchas veces mujeres que ya han llegado a España y que están mutiladas, pues no saben ni siquiera qué tipo les han practicado, ni cómo lo tienen, si ha sido de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, ¿no? Desconocen cómo son sus genitales, ¿no? Tanto en la vulva como interiormente, ¿no? Entonces, pues muchas veces, pues, pues hablamos de nuestro cuerpo, de cómo se siente, cómo es nuestro cuerpo, qué es el clítoris, que de hecho el clítoris ya no hay que irse muy lejos, ¿no? Incluso hablando de todo tipo de culturas, incluso la nuestra, en nuestra cultura, muchas mujeres desconocen también el clítoris, ¿vale? Porque hay muchas culturas que lo conocen y en una misma cultura, mujeres que pueden conocerlo y mujeres que pueden no conocerlo. Pero es que en nuestra cultura sucede lo mismo. Hay muchas mujeres que desconocen lo que es el clítoris. Pero, insisto, hemos vivido un modelo reproductivo a lo largo de muchísimos años en la que el clítoris pues, no aparece por ningún lado. De hecho, vayámonos a los libros de texto ya de los niños y las niñas. Nos hablan de la reproducción. La reproducción y el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. No se habla de placer. Entonces, muchas veces, pues la gente lo descubre por sí mismo o por sí misma, ¿no? Pero no se habla de placer. Que luego, por otro lado, pues también cuando hablamos de deseo, también hay que decir que hemos pasado de un modelo totalmente reproductivo a un modelo de placer obligatorio, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor también nos vemos con esa obligación de alcanzar el orgasmo y si no llegamos, algo nos pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también trabajamos también desde la perspectiva sexológica ese ámbito, ¿no? De sentirnos bien con nosotros mismos y con el otro. Y que muchas veces no hay que obsesionarse con ese tema, ¿no? Si nos obsesionamos con llegar al orgasmo o con mantener una erección, por ejemplo, probablemente eso nunca suceda. ¿Por qué? Porque nos lo exigimos tanto que no sucede, ¿no? Tenemos que ir poco a poco, disfrutar del camino, de los placeres, de nuestros sentidos, de muchísimas cosas y de muchas maneras de disfrutar. Y hay otras muchas maneras de disfrutar al margen del coito, porque al fin y al cabo el coito es un juego más entre otros, ¿no? Y esto lo trabajamos también incluso con parejas, ya haya una mutilación genital femenina o no la haya, porque al fin y al cabo todo esto, los que trabajáis también en el ámbito sanitario, pues os encontraréis con parejas también que os lleguen totalmente sanas a nivel fisiológico y que sin embargo no hay manera de que mantengan un coito, ¿no? Entonces hay que trabajar otra serie de cosas, ¿no? Más allá de lo fisiológico. Bien, entonces esa coordinación de la que os hablaba, del ámbito social, educativo y sanitario, pues bueno, del ámbito social hay un trabajo más directo, ¿no?
familias, incluso con los niños, con las niñas, ¿no? Entonces, en el caso de que haya sospechas, pues muchas veces pues hay que recurrir y, y coordinarse con el ámbito sanitario o el ámbito educativo. En el ámbito educativo, ¿qué sucede? Pues igual hay un trabajo muy directo con las niñas, ¿no? Y muchas veces pues, puede salir el tema en cualquier taller de alguna cuestión que pueda preocupar al aula, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede trabajar incluso prácticas, promoción de investigaciones, ponerlo en el aula, algún vídeo. Y en caso de sospechas, pues hay que dar conocimiento por parte del tutor y al ámbito del trabajo social de la zona para que lo sigan en pediatría, ¿no? En el ámbito sanitario, este ámbito es muy importante en este sentido porque en el ámbito sanitario, en el caso de que las familias vayan a irse a su país, pues claro, como en España el protocolo está prohibida la mutilación genital femenina, tiene que haber como una especie de informe que se le llama el compromiso preventivo de no mutilación. Debe quedar firmado y a la vuelta asegurarse con una exploración de que esa niña no ha sido mutilada. Si no se firma el compromiso o no acude a la cita, pues hay que comunicarlo a Protección de Menores y al Ministerio Fiscal. Pero bueno, todo este protocolo simplemente pues para que estéis al tanto o si no lo estáis, pues también sería necesario informaros de todo este protocolo en caso de sospechas, si se trabaja o, o se habla con alguna mujer mutilada o que va a volver a su país. Entonces, pues bueno. También es cierto que hay posibilidad de intervención quirúrgica. Hay algunas mujeres a las que se les ha intervenido quirúrgicamente. Si en el caso de que esa reconstrucción fuese exitosa, nos podemos encontrar con el mismo problema, como se ha hablado con las mujeres que no están mutiladas y no hay manera de que mantengan un coito. ¿Por qué? Pues porque hay toda una situación detrás de toda esta historia. Si una mujer mutilada luego tiene una reconstrucción quirúrgica que ha sido exitosa, tenemos que ver también pues todo ese dolor que ha podido tener a la hora de orinar o de mantener un coito doloroso, ¿no? Entonces, aunque quedase bueno, de esto pueden hablar mejor las personas en el caso de que hayan practicado una intervención quirúrgica de este tipo, en caso que haya sido totalmente exitosa, podemos vivir el mismo problema. Entonces, esto tenemos que irlo trabajando desde otro lado, ¿no? Desde el ámbito del deseo que os comentaba al principio. Bien, esto es de lo que ya he hablado, ¿no? Que ahí toda detrás vamos a centrarnos en el aspecto sexológico, ¿no? De qué se hace desde la perspectiva sexológica. Pues mirar, de lo que os hablaba al principio, con el tema del deseo y que todos y todas sentimos deseo, vivimos en una sociedad en la que muchas veces pues decimos que el deseo ha pasado a un segundo plano, que no sentimos deseo, ¿no? ¿Por qué no sentimos deseo? Porque no apetece mantener un coito. Entonces, ¿qué hacemos? Si no se tiene un coito, no se siente deseo. Bueno, pues el coito no deja de ser un juego más, ¿no? Como os decía al principio. ¿Cómo trabajamos esto con las parejas, no? Pues les ayudamos a experimentar otro tipo de juegos, incluso prescindiendo del coito, porque si se prohíbe el coito muchas veces, durante un tiempo, pues aprendemos a relajarnos también. Nos aprendemos a relajar, la mujer ya no tiene la presión de que esos juegos preliminares, entre comillas, porque juegos preliminares tampoco tendrían por qué tener sentido. ¿Preliminares a qué? También, ¿no? Porque todo juego puede quedarse en ese juego sin acabar teniendo un juego con coito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues hay muchos tipos de juego con los que se puede jugar, ¿no?
Entonces, pues bueno, muchas veces prescindiendo del coito, si se prohíbe durante un tiempo en el que la regla es podéis jugar a todo lo que queráis, pero no se puede mantener un coito, la mujer si sabe que no va a haber un coito, va aprendiendo a relajarse y a conocer su cuerpo, ¿no? Entonces, pues puede que llegue un momento en el que esas contracciones pélvicas de la vagina que se contraen, puede que ya no se contraigan, pero eso hay que irlo trabajando, ¿vale? Bien, eh, el deseo, como os decía al principio, pues puede ser la aprobación social para el bienestar del individuo. Puede que una persona, su deseo sea que sea aprobado por el grupo, pues igual que puede suceder en cualquier entorno en el que la solidaridad grupal es muy grande, ¿no? Entonces hay prácticas tradicionales que mantienen una identidad cultural grupal y es muy importante mantenerlo, ¿no? Entonces, como os decía al principio, pues aceptamos el deseo, lo impulsamos o lo reprimimos en caso de que nuestro deseo no sea el mismo, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos al tema de etnias en las que se practica la mutilación genital femenina, tenemos que saber una serie de cosas. No podemos aparecer culturalmente en plan etnocentrista como salvadores del mundo y decirles que la mutilación es negativa, sin más, ¿vale? Que eso es malo, que no lo pueden hacer, que le puede hacer mucho daño a la salud. Todo esto es todo un proceso en el que trabajamos mucho también desde dentro. Cada vez trabajamos con más personas, con más mujeres que transmiten sus experiencias como mujeres mutiladas, que trabajamos con ellas. Con hombres, muchísimos mediadores, muchísimas mediadoras de su propia cultura, porque es un trabajo mano a mano, ¿no? Para hablar hablamos eso, pues de educación sexual en los talleres, pero también trabajamos mano a mano con culturalmente, ¿no? Para hablar de esas consecuencias que puede tener para la salud. Entonces, aquí os he puesto algunos motivos, algunos argumentos y mitos, ¿no? En los que, por ejemplo, uno de los principales motivos por los que se argumenta la mutilación genital femenina es religiosa, en los que se dice que los genitales pues, son impuros, ¿no? A nivel espiritual. Entonces se tiene miedo al castigo divino si la mujer no ha sido mutilada. Bien, el Corán, pues bueno, esto hablamos más de una costumbre local más que religiosa, incluso son muchos los imanes, ¿no? Que desmontan este precepto religioso que se dicta aquí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la higiene y la estética, pues se cree que el crecimiento del clítoris puede derivar incluso a que haga daño, por ejemplo, a una mujer embarazada, ¿no? Y que pueda dañar al bebé, ¿no? Luego, pues, por supuesto, es muy importante el reconocimiento social y el honor familiar. Nadie va a querer a una mujer que no ha sido mutilada y es muy importante para la mujer que pueda casarse, que acabe en matrimonio, ¿no? Es muy importante la fertilidad y ser respetada. Si una mujer acaba no casándose, pues esa mujer pues no adquiere un valor y una virtud como mujer, ¿no? El control de la sexualidad de la mujer, muchas veces pues también se extirpan ya sea el cosido, ¿no? Porque luego también hay muchas maneras de llamar a la mutilación genital femenina, eh, que es también por el control de la sexualidad de la mujer. Si hay una relación, un encuentro erótico con coito, es la mujer la que podría quedar embarazada. Entonces, para controlar la sexualidad de la mujer y asegurar la paternidad legítima, pues también una de las prácticas pues es
la mutilación genital femenina. Bien, eh, vivencias en consulta que hemos tenido. Lo que os hablaba, el dolor en el coito de las mujeres. Vale, bien, dolor en el coito de las mujeres, pero es que también nos han llegado dolor en el coito en los hombres. Cada vez son más los hombres que se añaden culturalmente y quieren ayudar a sus mujeres en el hecho del dolor en el coito que sienten. ¿Por qué? Porque la penetración, ellos también sienten dolor y les molesta. Y en muchas culturas es muy importante también el placer, ¿vale? Que es sentir placer tanto él como ella. Entonces sienten que la mujer no está disfrutando, pero es que él también tampoco está disfrutando, porque si el pene entra en una vagina que no está lubricada o que está medio cerrada, pues también les molesta, ¿vale? Entonces de ahí a que trabajemos los deseos. Que el hombre no se sienta rechazado si a la mujer le duele, ¿vale? Porque también lo que hablamos con el tema de, en este aspecto, muchas veces, pues como hablaba al principio, ¿no? Pues hablamos tanto de la mujer mutilada como mujer no mutilada, ¿no? Eh, no me apetece mantener un coito, ¿no? Entonces ya se acaba. Puede que la otra persona se enfade, no me deseas, bien. Entonces, pues aquí vamos gestionando los deseos. Entonces hablamos de, también puede ocurrir que sea la mujer a la que le apetece mantener un coito y al hombre en ese momento no, ¿no? Porque pues, por el estado de ánimo en el que se encuentre, no le apetece, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, si aquí en este momento estamos hablando de una mujer mutilada que a lo mejor siente dolor, no le apetece mantener un coito, pues bueno, pues muchas veces a lo mejor si el hombre se siente rechazado, si no mantiene esa relación, pues trabajamos todo esto muy poco a poco y con el tema de gestionar los sís y los nos. No es lo mismo decir en cualquier tipo de pareja, si hablamos a nivel global, esto, no quiero hacer esto, no me apetece hacer esto, pero esto sí. No me apetece jugar a esto, pero a esto otro sí. Esto es igual que como, vamos, como si hablamos a cualquier edad, ¿vale? Estamos hablando de adultos, pero vamos, si hablamos de niños, pues le pasa lo mismo con sus juegos. No quiero jugar. Bueno, no quieres jugar, pero entonces di a qué quieres jugar, ¿no? Pues con la pareja pues sucede lo mismo, pues también tenemos que aprender a gestionar los deseos. Muchas veces no se trata de que no se desee, sino de que no deseamos lo que la otra persona desea. Y muchas veces no nos ponemos de acuerdo, entonces tenemos que aprender también a gestionar los deseos, cosa que no es fácil, ¿no? Evidentemente, y que tampoco, pues aquí nos vamos a detener en una clase de atención sexológica, ¿no? Y de asesoramiento, pero que tengamos en cuenta también el hecho de, pues del dolor en el coito, ¿no? Y que muchas veces, pues que cuando nos vienen a consulta, ¿no? Ya si nos metemos, por ejemplo, en el ámbito sanitario, cuando hablamos de relaciones, cuando nos vienen mujeres que nos dicen, bueno, es que, claro, es que me duele, entonces no sé cuándo voy a poder mantener relaciones sexuales. Bueno, pues ahí también me gustaría entrar también en el ámbito sanitario, que a lo mejor os lo preguntan si hay personas, no sé si aquí hay hombres o mujeres que trabajáis como matronas o en ginecología, ¿no? Que nos vienen mucho con esa pregunta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también aquí trabajamos mucho en conjunto con los sanitarios este aspecto, ¿no? Porque claro, relaciones sexuales va más allá de lo reproductivo. Relaciones sexuales no es simplemente mantener un coito. Bueno, relaciones sexuales es algo muy amplio. Relaciones sexuales, relaciones eróticas. Entonces, ¿cómo que no puedes mantener relaciones sexuales? Explícame, que no puedes mantener un coito. Bueno, pero las relaciones sexuales van más allá, o sea, pues relaciones sexuales es mantener pues una intimidad en pareja, ya sea pues con una mirada, con una caricia, con un masaje, una caricia de manos, con una caricia de pies, con tocarse el cuerpo, con sentirlo, con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, también tenemos que trabajar eso, ¿no? Que la relación, cuando hablamos de, es que no puedo mantener relaciones sexuales, ya sea
porque duele, ya sea por una mutilación, por en la última fase de un embarazo, ¿no? O en el posparto, ¿no? Entonces, relaciones sexuales se pueden mantener aunque no se mantenga un coito, pero todo eso pues también lo tenemos que explicar, ¿no? Entonces, la base de toda esta ponencia también es eso, que el deseo no desaparece nunca, que deseamos, que sentimos, que a veces lo expresamos, a veces no lo expresamos, pero que existimos, deseamos, luego existimos, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues no es fácil, aquí pues eso en hora y media, no es fácil gestionar todo esto, pero bueno, pues quería que esto sirviese también como punto de partida para que os deis cuenta que nuestra vivencia de la sexualidad va mucho más allá de lo genital y que bueno, que el deseo que todos sentimos, que tenemos que aprender a gestionarlo y, y bueno, tengo aquí con lo que nos encontramos es pues con actitudes positivas hacia la sexualidad que favorecen los encuentros satisfactorios, como os decía, pues por ejemplo, trabajar una actitud positiva de decir, me duele, ya no hacemos nada, porque como me duele, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor sí que me apetece mantener otro tipo de juego, ¿no? Hay que tener una actitud positiva, ¿no? El hecho de que no se pueda hacer un juego no quiere decir que no podamos jugar a otra cosa, ¿no? Lo que os comentaba, casos de hombres que sufren dolor con la penetración y ven sufrir a sus mujeres. En los talleres también hablamos del desconocimiento del cuerpo femenino, de ese silencio, de ese desconocimiento, ¿no? Es habitual no conocer los genitales, no saben si les falta tejido o no, qué tipo, como os decía antes, tienen, a lo mejor incluso no han tenido revisiones, ¿no? De hecho, muchas mujeres que han sido mutiladas cuando llegan a España no van a revisiones ginecológicas, pero también porque desconocen que pueden tenerlas, ¿no? O por desconocimiento del idioma, o porque no saben que pueden pedirlas. Entonces, esto muchas veces pues también ayuda, ya sea muchas veces por los hijos, ¿no? Y las hijas, ¿no? Que a veces les traducen cuando van al médico, o bien en servicios sociales, pues también les pueden indicar, cada vez hay más mediadores que les pueden ayudar o los servicios sanitarios, ¿no? Para que sean informadas de que pueden tener revisiones y les pueden echar un vistazo simplemente para saber si todo está bien o si no está bien, ayudarlas, ¿no? Os comentaba pues, que muchas veces cuando ya llevamos varias sesiones, pues empezamos ya a hablar de genitales, de verlos desde un espejo, cómo son, qué zonas, cómo está formado, ¿no? Y el hecho de las mujeres con miedo al coito, ¿no? Y que no salgo a decir que esto va poco a poco, tengo cuidado, ¿no? Porque si la mujer no está relajada, como os decía, pues probablemente le va a seguir doliendo, aunque fisiológicamente esté la zona bien. ¿Qué trabajamos en los talleres? Pues lo que os decía, aprender a trabajar nuestro cuerpo, nuestros deseos, a gestionarlos, que todos sentimos, todos deseamos, ¿no? A cultivar los encuentros, el disfrute, incluso también la reproducción, la maternidad, la paternidad, cuidar la salud, la educación sexual, que no es algo, como os decía, sencillo, ¿no? Pero que trabajamos en conjunto, con personas de otras etnias, de otras culturas, ¿no? Para transmitir todo este conocimiento, ¿no? Y que al fin y al cabo la educación sexual, pues en este tipo de talleres, pues no se trata de que puedas, esto no lo puedes hacer, pero esto sí, ¿no? Sino que hablamos de disfrute, ¿no? De conocimiento, de que conozcas tu cuerpo y cómo lo puedes vivir y disfrutar en pareja, ¿no? Tal y como a vosotros os funcione, ¿no? Entonces, pues, de guiar, de asesorar, ¿no? Que sería nuestra función, ¿no? Y, por supuesto de información, claro, de por qué duele esa zona, ¿no? Entonces, por eso también lo trabajamos
con personas que les pueden transmitir, como mujeres que han sido mutiladas, como os decía antes, con hombres, con mediadores, con mediadoras, ¿no? Que se trabaja todo esto en conjunto, ¿no? Y que es muy, muy enriquecedor y lleva mucho, mucho trabajo y que, bueno, pues que va viendo grandes logros en ese sentido, ¿no? De conocimiento y sentimiento. Bien, aquí tengo algunas conclusiones, como el modelo reproductivo, ¿no? Que se reduce al coito, ¿no? Que sepáis que la idea de sexualidad reducida está reducida si solo se piensa en los genitales, y entonces el deseo queda desplazado en un segundo plano, como os decía, y la satisfacción erótica pues ni se plantea. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos los profesionales de la sexología? Pues que los modelos de mujer que nos ofrecen no representan a muchas personas y que cualquiera y a cualquier edad tiene sexualidad, ¿vale? Si estamos hablando de nuestra vivencia, incluso pues niños, personas mayores, personas de mediana edad, todos tenemos sexualidad porque estamos hablando de qué sentimos y de cómo nos vivimos y que somos capaces de dar y recibir. Y luego otra cuestión ya es cómo expresamos la erótica, ¿no? Lo que es el deseo, el imaginario erótico, pero ahí ya estamos hablando de erótica, ¿vale? Que hay todo un amplio abanico que no se puede reducir a la reproducción, ¿vale? Y bueno, he ido así como muy rápido, porque como es un tema así tan delicado, ¿no? Pues también me gustaría preguntaros, sobre todo a los sanitarios que vivís aquí, pues también para enriquecernos un poco, ¿no? Porque yo lo trabajo, yo no soy sanitaria, soy doctora en sociología y me he especializado, he hecho un máster en sexología y me he especializado en sexología. Entonces, bueno, yo todo esto lo trabajo el deseo, pero claro, como habéis podido ver, desde el aspecto, desde la educación, desde el ámbito de la educación sexual y desde el conocimiento cultural al haberme especializado en la vivencia de la sexualidad en otras culturas. Entonces, me encantaría también conocer vuestra visión a nivel sanitario, si habéis tenido mujeres mutiladas, incluso vuestra perspectiva y cómo lo habéis trabajado, ¿no? Porque yo creo que también pues, podemos aprovechar no solo para hablar de pues, todo lo que he intentado transmitiros desde mi perspectiva, desde el concepto del deseo, bueno, espero que os haya transmitido algo que pueda ser beneficioso para todos en nuestras profesiones, pero pues también yo encantada de escucharos o leeros en este sentido bueno, para atender a vuestra propia vivencia y vuestra propia experiencia, si os parece. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues vemos las preguntas y si no, pues me encantaría dejaros un espacio para hablar de este tema también desde otras perspectivas. Voy a quitar la presentación, si os parece. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por ahí solo veo a Eduardo. Sí, si alguien tiene una pregunta o que la realice a través del chat o directamente puedes bloquear el micrófono y hacerla, si lo desea. O bueno, o alguna aportación, según lo que ha dicho también Lidia. Bueno, yo tenía bueno, mientras que si la gente, yo tenía como una cosa apuntada, es más genérica realmente, pero bueno, ya te hago la pregunta y no sé lo que opinas al respecto, ¿no? O sea, escuchándote bueno, es algo como que es obvio cuando se reflexiona, pero no todo el mundo lo tiene tan claro, que la sexualidad y el deseo también son un producto cultural y social, ¿no? Es decir, digamos, en diferentes sociedades se ven de diferentes maneras. Y por otro lado, la mutilación genital femenina, desde luego, es un producto de una cultura digamos, de un tipo de cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar el tema? La pregunta que se me queda, ¿no? Abordarlo a nivel social,
en concienciación al ciudadano medio, ¿no? En una sociedad y en un país como España, ¿no? Con una cultura diferente que aunque tiene, digamos, resultados de discriminación sexual y de violencia tremendos, entre ellos no está la mutilación. Entonces se ve como algo totalmente ajeno a nuestros problemas. Entonces, la duda que se me queda es cómo hacerlo, ya sé que es más genérica la pregunta, sin que se crea un estigma social de las culturas de los otros países, es decir, de la población inmigrante. Creo que en algunas ocasiones como que este tema parece muy fácil, ¿no? O sea, hablar de otros temas de violencia sexual y son más peliagudos, ¿no? Para ciertos sectores de la población, pero sin embargo este es como que cala muy bien porque se ve como algo ajeno. Entonces, no sé cómo se debería tratar sin que eso cree un estigma hacia otras culturas. Sí, genial. De hecho, es así como lo trabajamos nosotras. Nosotras nunca damos un taller hoy porque, bueno, esto va enfocado al ámbito profesional, ¿no? Pues hablamos directamente de lo que es la mutilación genital femenina, pero nosotras nunca lo hemos trabajado directamente como tal. Nosotras, como tú dices, ¿no? Con el ciudadano o ciudadana medio, los talleres que damos son de educación sexual y dentro de eso es como lo trabajamos, ¿no? Damos talleres de educación sexual, entonces cuando hablamos de salud, del cuidado del cuerpo, no es ahí cuando hablamos y les preguntamos, bueno, pero tú sientes deseo, no lo deseas, ¿no? Entonces muchas veces en los grupos de mujeres es cuando sale este tema inconscientemente, muchas veces sale, ¿no? Y nos cuentan muchísimas cosas de sus culturas bueno, yo salgo aprendiendo muchísimo. Es que de hecho, gran parte de lo que sé, lo sé más de cosas que me han contado las mujeres que muchas cosas que he leído y que a lo mejor ya no se siguen practicando, lo que sea, ¿no? Que tenemos ahí pues como unos mitos con muchas culturas que no son tales en nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, claro, aprendo muchísimo de ellas. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Pues trabajando la educación sexual, pero en general. Y dentro de la educación sexual, incluso en los colegios con talleres de educación sexual. Entonces ahí les contamos incluso a los niños y las niñas cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el cuerpo del niño, de la niña, del adolescente, que somos capaces de sentir placer, ¿no? Entonces, pues todo eso en talleres de educación sexual. Entonces, también pues intentamos llevarles un poco a la reflexión, ¿no? De todo esto, ¿no? Porque a lo mejor se quedan así un poco a veces en shock de, uy, pero, es que las mujeres disfrutan, pues no lo sabía, ¿y cómo? Y te hacen preguntas y, sí, pues yo nunca me había visto los genitales, pues me los voy a ver al llegar a casa, ¿no? O sea, como que al final también es darle la importancia que merece también a la educación sexual, que muchas veces lo tenemos, lo seguimos teniendo como un tabú. Porque yo muchas veces llego a un colegio y que me dicen, pero a ver, ¿qué les vas a contar a los niños, no? Porque siempre tendemos a genitalizar y vuelvo a lo mismo a la sexualidad. Y es que hablamos de muchísimas cosas. O sea, aparte de que hablemos de los aparatos genitales para conocerlos, pues también hablamos de qué sentimos, ¿no? Y cómo nos sentimos. Si nos sentimos bien con nosotros mismos, si no, como qué deseamos, qué no deseamos, incluso los adolescentes pues nos hablan, ¿no? De su relación. Bueno, yo es que me eché un noviete y claro, él quería esto, pero yo no quería y le dejé, ¿no? Entonces eso ya da lugar mucho a que saquemos el tema, ¿no? De bueno, claro, pero entonces tú te dejaste hacer o qué hiciste, ¿no? O sea, entonces empezamos a hablar de un montón de cosas que da lugar a eso del tema de los roles y al final trabajándolo todo a nivel general llegamos a lo que queremos llegar, ¿no? Ujú. Pues la verdad que genial y bueno, gracias por la respuesta y aprovecho porque Arturo aquí, Zenjor, también ha escrito una pregunta, te la comento. Dice, muchas gracias Lidia, me interesaría saber cómo viven el ser mujer las mujeres mutiladas. Quiero decir, el choque cultural y personal de esas mujeres mutiladas en España. Vale, yo conozco a algunas, Arturo, que trabajan con nosotras, pero a nivel en el propio taller para hablar a mujeres que han sido mutiladas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues creo que entiendo que no van los tiros por ahí porque esas mujeres ya están concienciadas del daño que ha hecho en su cuerpo y que colaboran a nivel internacional en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viven el ser mujer? Pues muchas de ellas lo viven positivamente. ¿Por qué? Porque han decidido ser mutiladas.
Entonces, el problema es cuando están mutiladas y no quieren estarlo, ¿no? No sé si van por ahí los tiros, Arturo. Muchas mujeres, de hecho, han sido mutiladas y lo viven positivamente porque con su rol de mujer es ese. Su rol de mujer es que su rol de mujer es enfocado a la reproducción, ella tiene que estar mutilada porque si no puede ser una dificultad a nivel social en su cultura y claro, entonces ellas lo viven como tal. Entonces cuando les preguntan, bueno, ¿te han hecho esta intervención? Sí, sí, claro, y te lo dicen pues convencidas de que es como tiene que ser, porque en su cultura es como tiene que ser. Y ella lo ha decidido así, porque si no, no la va a querer nadie, ni su familia ni su pareja. Y para ellas es muy importante la pareja y la familia, ¿no? Entonces, es algo más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces, no se trata de decir, no, es que lo que te han hecho es un horror, ¿no? Sino que hay todo un cúmulo educativo detrás, ¿no? Y que por eso lo trabajamos tanto con personas desde dentro. Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta. Igual es un poco concreta. Es que yo soy residente de pediatría y como lo que has comentado de en caso de que familias vuelvan a sus países, el tema la firma del documento de compromiso de no realizar una mutilación, ¿realmente eso en qué casos habría que hacerlo? O sea, depende o sea, de tu sospecha de que pueda ocurrir o porque como al final hemos dicho que ya no depende solo del país, sino de la tribu y que se Ujú. prácticamente en todo el mundo, o sea, ¿en qué casos debería plantearme yo pues hablar sobre sobre ese documento y firmarlo y demás? Sí, entiendo con esa pregunta que entonces no te has visto en la situación, ¿no? No, que vale, llevo poco tiempo trabajando también, o sea, estoy aún... Vale, normalmente hay un protocolo en esto. Entonces, hay un protocolo así como una especie de ruedita, ¿no?, que os he puesto entre el ámbito educativo, los servicios sociales y pediatría. Entonces, normalmente va coordinado. Muchas veces la gente te la mandan a ti directamente desde servicios sociales para que les hagas una exploración, ¿no? Entonces ahí, o sea, que al final va todo encadenado, o sea, que no se trata de que en cuanto lleguen, pues tú tengas una sospecha, que tengas que mirar a toda niña, ¿no? Entonces, pues eso es muy complejo, ¿no? Entonces, al final, pues es algo que se trabaja en conjunto. Sí es cierto de que en caso de que tengas sospechas, sí que tienes que pasar un informe, pero normalmente te llega a ti el informe, ¿no?, de que haya una sospecha, tanto de los servicios sociales como en la escuela, ¿no?, para que hagas esa exploración. Entonces, en el caso de esa sospecha, aunque, bueno, al final es una rueda que es como te decía, que puede que te veas con una sospecha y seas tú la que tenga que indicarlo, ¿no? Pero si quieres en el mismo centro de salud, puedes preguntar por ese informe de el informe preventivo que tienen que firmar y qué es eso también, porque estaría bien que en el centro de salud a lo mejor te informases por si se diese el caso, ¿no? Y que te informen. Aún así hay una guía que lo explica todo muy bien si la queréis buscar, que habla de todo este compromiso, este ámbito de actuación entre sanidad, educación y el ámbito sanitario, que la tiene la UNAF, ¿vale? Que simplemente con que pongáis, seguro que hay muchas guías más, porque es verdad que todo esto pues cada vez lo trabajan más entidades, pero la UNAF tiene una guía que se llama La prevención de la mutilación genital femenina para profesionales. Si pones eso, te vas a encontrar con un PDF que lo explica fenomenal y de hecho creo que lo van actualizando cada año Vale. porque cada vez hay más países que también varía en cuanto a si lo ha sido eliminado o no esta intervención, o bueno, incluso pues el protocolo en España, pues por ejemplo en Aragón y Cataluña hay un protocolo así como más
no más estricto, sino que lo conocen más profesionales. Pero bueno, cada vez se va extendiendo más al resto de las autonomías. Entonces yo creo, en la última guía que yo me leí, pues te viene el protocolo, por ejemplo, de Aragón y Cataluña, y el de Madrid lo conozco menos si soy de Madrid, por ejemplo. Por eso te puedo orientar incluso menos, pero a lo mejor en la guía más actualizada te puede venir el protocolo que se pueda usar aquí. Y si no, pregunta en el centro de salud. Vale, vale, gracias. Igual alguien aquí de los que estáis en el público también la podéis ayudar. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, alguna pregunta o no sé, o aportación. Bueno, no sé si tú, Lidia, quieres decir algo antes de ya cerrar. No, yo tenía pregunta eso a los sanitarios, cuando si hay aquí algún sanitario o sanitaria que les haya llegado alguna mujer mutilada, simplemente por intercambiar experiencias, sin más. Entonces, pues me parece muy, muy rico si alguien lo ha vivido y cómo ha intervenido, entonces un poco simplemente pues para compartir experiencias. Vale. Bueno, es que creo que realmente no hay nadie así como Con entre un los perfil sanitario, participantes. quizás, solo Sí, Paula. sí, porque creo que es más gente en general de trabajo social y más relativo a ese campo. Entonces, bueno, no sé, te cedo la palabra si quieres antes de que ya cierre la sesión, Ujú. porque, bueno, si se anima alguien más hasta último minuto, aquí se puede. Yo lo único que quería decir también, así a modo de cierre, es, como ha dicho Paula, ¿no? De que pones este tema, ¿no? Y a lo mejor entra gente que le interesa el tema, pero crees que no nos va a tocar nunca. Y yo creo que es un tema del que nos tenemos que informar todos. Porque es que al final, ya habéis visto, eh, hace poco di una sesión similar con este tema y claro, y me decían, pero en España hay, o sea, como que es algo ahí como ajeno. Y sí, claro, sí, se ha practicado en España. Antes de estar prohibido en el 2015, muchas mujeres, muchas niñas eran mutiladas aquí en España, ¿no? Y en entornos cercanos también, ¿no? Entonces, pues es algo también de lo que nos tenemos que informar, porque tanto en la escuela como en los servicios sociales, como en los centros de salud, pues es una cuestión ahí a la orden del día y que millones bueno, no sé ahora en qué número estará, ¿no? Pero se estima que han sido mutiladas, no sé, los millones de niñas y que se estima que van a ser mutiladas, ¿no? Entonces, pues bueno, el conocimiento siempre pues nos va a enriquecer a la hora de intervenir y de ayudar y de asesorar, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que, o sea, a mí me parece súper importante que tengamos estos espacios, ¿no? Para reflexionar sobre estos temas que a veces los vemos como tan lejanos. Entonces, por eso, bueno, ya agradecerte de nuevo a ti, Lidia, y a esa escuela por habernos dado esta charla, que me ha parecido genial. También al Instituto de la Mujer y a todas las participantes que han asistido. Y lo que te digo, no sé, como que veo que a veces que es un tema olvidado, ¿no? El deseo, o sea, que romper lo que comentabas, ¿no? El romper esos estereotipos. Entonces, como juntarnos aquí un jueves por la tarde unas cuantas personas un poco a poder hablarlo y encima poder relacionarlo con algo como la mutilación genital femenina, pues me parece genial, ¿no? A veces lo comentabas, ¿no? Tenemos como una visión demasiado occidental, etnocentrista a la hora de abordar todas estas problemáticas y, bueno, darle una vista diferente y una perspectiva así en el que no todas las respuestas están ahí y por lo menos, o sea, tampoco se trata de esto de malos y buenos muchas veces. Entonces, me parece muy bien y te vuelvo a dar las gracias. Y nada, ya recuerdo que mañana es la tercera sesión, lo digo para la gente que quiera venir y justo tú lo has comentado, mañana se va a hablar sobre el marco legal de la mutilación genital femenina. Entonces, la gente que esté interesada se va a hablar precisamente del protocolo en Castilla-La Mancha y lo va a impartir Patricia Espejo, que es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y nada, será mañana a las 5, de 5 a 6, 6 y media más o menos. Entonces nada, os animo a todas a asistir también.
Así que con eso nada, daros las gracias y un abrazo y feliz tarde. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis asistido. Doy un saludito por ahí también a Arturo, que también es está en el sector de la sexología, que nos conocemos, le saludo, sexólogo. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas por venir, que me ha encantado compartir este ratito con vosotros.